My name's Mark Harvey. Okay. I currently work at the Western Australian Museum. I've been curator of arachnids and myriapods there since 1989. Okay. So I've had a long-term position. I'm also head of the Department of Terrestrial Zoology. So we cover mammals, reptiles, birds, frogs, spiders and arachnids, insects. So it's a big group of people to look after. I mostly specialise in arachnids, although I have done a bit of myriapod work, especially millipede work. And I'll explain why I'm interested in things like millipedes a little bit later. Okay. So I've mostly worked on pseudoscorpions. Yeah. So they're my favourite animals, right? Yes. So they've got the little claws and they run backwards. Yeah. But I've also worked on spiders, schizomids, amblypygi, water mites. I've done a lot of work on water mites as well in the past. So I specialised in a lot of different groups. Okay. I'm mostly interested in answering questions about diversity and how that diversity has evolved. So we use, in the past I've used cladistic techniques to find relationships. We now use molecular tools. And I'm mostly interested in those animals that have got naturally small distributions. So found in very, very small areas. So I wrote a paper 15 years ago and called this thing short-range endemism. So groups of species that have naturally small distributions. And that's why I've ended up working on different groups. So we look at millipedes because a lot of millipede species have small ranges. Troglobitic subterranean organisms have very small ranges. Schizomids in Australia have very small distributions. So some of my research is devoted to different groups of animals that have those sorts of ranges because they're not only interesting in an evolutionary sense, they're very interesting in a conservation sense. So we have to be concerned about their conservation because many of them have very small ranges, and if we affect their habitat, they'll become extinct. Yeah, of course. Yeah. So I know you're interested in a lot of animal groups, but why did you start working with these tiny animals? So how it starts your interest in this? It's a good question. So when I was a teenager, when I was young, I was fascinated with animals, mammals in particular. I just loved mammals. And by the time I got to university, I was still interested in mammals and a little bit in birds, not so much in reptiles. I wasn't interested in reptiles. And I realised that there are a lot of people interested in mammals. And I joined the Biology Society. So we used to go on camps I come from Melbourne in southeastern Australia. We go on camps in Victoria. And we did a lot of trapping, live trapping of mammals and identify them and release them. And I got bored one day and I started looking under rocks and I found scorpions and I found my first pseudoscorpion. So it was in 1977 and it was the same weekend that Elvis Presley died. So that's exactly the same time. And so then I was in second year zoology doing a zoology units and we did invertebrate zoology. And I didn't like the marine stuff. It was kind of really boring. I don't like the ocean all that much. And we got onto terrestrial invertebrates and it was like, bang, it's just wonderful. And at the same time, I found my first pseudoscorpion. So I kind of tried to identify them. I had a microscope that I could use at the university where I was studying. And I went on and I enrolled in a PhD. I collected a lot of pseudoscorpions by then. I'd become fascinated about their biology. Nobody knew anything about their taxonomy in Australia. And I wanted to work on a group of animals where there was no competition in Australia. So a lot of my friends went on to do work on mammals and birds, and they struggled to get a job. And I was very, very lucky. I finished my PhD. I got some postdocs on pseudoscorpions and water mites, and then I got this job. But it's amazing. So I guess you have a lot of field experience in Australia and in the whole world. So you can remember any particular experience that you can share with us? There have been so many. I've been really, really lucky. So I've collected in all of Australia. I've been to Southeast Asia and Japan and Korea and Russia and South Africa and collected here we're currently in Colorado, right? So last week I was up collecting. There've been lots of things. I can't think of anything in particular, but lots of funny stories. And what I really like is going to a place and looking for something
iconic, something rare that nobody's seen for 50 years. So there's a very rare pseudoscorpion that's only known from one location in Tasmania. Okay. So the whole family that it belongs to, there are several species in North America, so they're in the Rocky Mountains and the associated ranges and in the Appalachians in the northeast. And the only other living species in the world is in Tasmania. Wow. And it's in one gorge. So we think it's a very, very old Pangaean group. Yes. And first time I went to the gorge, I spent a couple of days and I'm looking through wet leaf litter and looking under rocks in really wet leaf litter. And it took me a day to work out that they like the slopes of the gorge, which are a lot drier. Okay. And it was just to find the first one. It was like magic. Yeah, it was like magic, you know. It was just really, really, really wonderful. Well, it always is. Yeah, really special. Yeah, really special. Of course. Well, I think that's all. Finally, I would like to say, first, thank you. And I don't know if you know a little words in Spanish, for example, to say hello or goodbye to the audience. So yeah. Maybe you can say adios. Adios. Hola. Adios. So that's it, and thank you very much. You're welcome. Bueno, yo trabajo con varios grupos de arácnidos. Empecé trabajando con opiliones, luego seguí con arañas y ahora estoy yéndome un poquito más hacia atrás en el árbol de quelicerados, trabajando con un poco toda la diversidad, y el objetivo principal es intentar resolver algunas de las cuestiones filogenéticas que todavía no tienen una respuesta clara, ¿no? Okay. ¿Es complicado esto? Es complicado porque normalmente se han estado utilizando una serie de genes que no son suficientes y hemos estado poniendo mucho esfuerzo en desarrollar nuevas técnicas y sobre todo en aumentar mucho nuestro muestreo para poder resolver este tipo de cuestiones. Ok, nos platicabas hace un momento que no es tu primera aproximación con algún grupo en específico, sino habías trabajado con lombrices de tierra. Sí. ¿Qué te hizo cambiar este grupo de las lombrices por los arácnidos? Bueno, empecé a trabajar con arácnidos porque me fui al laboratorio de Gonzalo Gilbert y nadie puede ir al laboratorio de Gonzalo Gilbert sin trabajar en opiliones. Entonces, cuando fui para allá, el plan era seguir trabajando en lombrices de tierra. Sin embargo, empezó a salir la posibilidad de hacer un trabajo con Sanger Sequencing para ver filogeografía y species delimitation en opiliones de Nueva Zelanda. Y bueno, pues lo cogí como un proyecto alternativo también, empecé a trabajar en eso y cuando empecé a trabajar con opiliones y a tener más relación con gente que trabajaba en arañas, a conocer un poquito más el mundo de los arácnidos, me enamoré de ellos, ¿no? Y sobre todo me di cuenta que son perfectos para muchos tipos de estudios. Son perfectos para estudiar filogeografía y patrones biogeográficos, porque normalmente estos animales se dispersan muy poquito y se dispersan con las masas con las que van, ¿no? Al menos algunos de ellos, y son animales muy antiguos, ¿no? La mayoría tienen muchos millones de años, 300, 400 algunos, ¿no? Entonces me parece que son un modelo fascinante para estudiar este tipo de cuestiones biogeográficas. Una pregunta relacionada con esto, ¿valió la pena? Valió la pena totalmente, 100%. Estoy muy contenta. La community es mucho más agradecida que la gente que trabaja con lombrices de tierra. Es una cosa que se agradece también, me siento mucho más arropada y mucho más acogida. Así que me hace sentir muy bien venir a este tipo de conferencias, conocer más gente, conocer más colaboradores. Sobre esto que platicas, que la comunidad es un poquito más agradecida, ¿ha sido difícil ser una mujer en una rama de la ciencia que es mayormente controlada por hombres? Es decir, ¿es difícil que una mujer llegue a tener los logros que tú tienes? ¿O cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que no es que sea difícil, cada vez va siendo más fácil porque la gente va siendo consciente de las desigualdades, pero la ciencia es un mundo de hombres y lo ha sido tradicionalmente y es siempre un poquito más difícil si eres mujer. Tienes que ganártelo más, todo tienes que luchar más por conseguir una buena posición.
tienes que luchar más para que la gente oiga tus opiniones. Bueno, en tu caso no debe ser tan difícil porque tu trabajo es maravilloso. He tenido la oportunidad de Muchas leerlo gracias. y me encanta. Tratemos de pasar a cosas más agradables. Yo supongo que has salido muchísimo a campo. ¿Nos podrías contar, te gusta primero salir a campo a colectar estos bichos? Me encanta salir al campo. Además, cuando salimos al campo hacemos salidas por la mañana, salidas por la noche y es increíble ver cómo de diferente es la fauna. ¿Cuál ha sido una de tus mejores experiencias en campo? ¿Podrías contarnos alguna anécdota de esto? Así se me ocurren dos anécdotas, una cuando trabajaba con lombrices y otra cuando trabajaba con opiliones. Cuando trabajaba con lombrices, que puede extrapolarse a animales no modelo, ¿no? Nosotros íbamos sin permiso, es algo que la gente no debe hacer, pero en aquel momento hacíamos. Es cierto. Íbamos a tierras de campesinos y los campesinos siempre nos preguntaban ¿qué hacéis aquí? ¿no? Intentamos explicarles que estábamos muestreando lombrices de tierra para estudiar su evolución y no nos entendían porque eran gente mayor. Entonces al final decidimos decirles que buscábamos lombrices para buscar sustancias que curasen el cáncer. Okay. Y todo el mundo era muy majo y nos ayudaba muchísimo. La segunda anécdota ocurrió en Nueva Zelanda con Gonzalo. Fuimos a muestrear hace 2 años y nos quedamos atascados en un parque nacional, en una zona empantanada. Y el coche no podíamos sacarlo. Entonces estábamos a 8 o 10 kilómetros de la ciudad más cercana, estaba ya anocheciendo, todo lleno de mosquitos, de simúlidos que te picaban horrible. Y Gonzalo, como es muy deportista, llevaba la ropa de correr. Entonces me dijo, no te preocupes, yo me voy a correr, me voy a la ciudad a buscar ayuda, tú te quedas aquí muestreando. Así que yo me quedé allí sola, con los simúlidos, muestreando cosas que no eran simúlidos, of course, y esperando que pudiese volver con ayuda de la siguiente ciudad. Y por suerte él fue corriendo y a la media hora o a la hora volvió con unos campesinos que tenían un camión y que nos remolcaron el coche. Pero fue muy gracioso. Me imagino que en el momento no debía de ser tan gracioso, pero... Bueno, no tanto. Lo peor era que hubiésemos tenido que dormir allí, pero... Muchísimas gracias por tus experiencias. Otra cosa, ¿nos podrías hacer, supongo que hay un montón de gente que le interesa este grupo, que apenas está empezando, ¿qué consejos les darías tú a estas personas? ¿Recomiendas trabajar en este grupo? ¿Vale la pena realmente dedicarte a esto? Yo creo que sí, totalmente. Como te he dicho antes, estoy muy contenta de haber cambiado. Y el consejo que les daría es que hay mucha gente excelente en muchos campos diferentes, en morfología, en biología molecular, en sistemática, y que intentasen aprender de ellos, ¿no? Intentar aprender lo mejor de cada experto, que los hay muchos. Ok, por último, te podrías despedir de nuestro auditorio. Esto está hecho para México, pero supongo que nos van a ver un montón de gente de otros lados del mundo, así que por favor, aracnólogos de México, futuros aracnólogos, os animo a que os unáis a nosotros en los siguientes congresos de aranología y os invito a que trabajéis con arácnidos porque son los mejores animales del mundo. Muchísimas gracias. A vosotros. Aquí al Congreso vine a presentar 2 trabajos, un póster y una plática, los 2 relacionados con esquizómidos. El primero con homología de sedas y algunos segmentos del flagelo, y la segunda relacionada con las relaciones internas de la familia. Muy bien. ¿Qué es lo más difícil de tu estancia aquí en Denver hasta ahorita, de presentar esos 2 trabajos? Pues lo más difícil de presentar aquí en Colorado ha sido el hecho de que tienes que presentar en un idioma diferente al que es tu idioma natal. Entonces, pues tienes que practicar la presentación y intentar hacer lo mejor que puedas para no quedar en ridículo. Además de que, bueno, estás frente a investigadores muy importantes que pues los conocemos todos por nombre, pero realmente personalmente nunca los hemos visto, y el verlos ahí te hace pues sentirte un poco intimidado, ¿no? Debido a que pues no sabes si realmente tu trabajo va a ser de la altura para que ellos lo presenten, o que te vayan a preguntar algo y no puedas contestarlo de cierta forma. Sin embargo, pues todo ha ido bien hasta Ok, entonces lo más difícil es estar frente a un público que tiene la capacidad de criticar tu trabajo.
el inglés al parecer no fue algo importante para ti, pero quiero que me platiques un poco sobre el por qué ahora ves diferente a los investigadores que están allá adentro. O sea, ¿qué ha generado esta experiencia aquí para ti? Ah, no, bueno, pues sí, específicamente, pues al venir acá y conocer a los investigadores, pues realmente te das cuenta de que son pues personas muy amables, que si tú te paras frente a ellos y empiezas a platicar, te responden, conviven contigo, son de cierta forma pues igual a ti, ¿no? Alguna vez ellos también estuvieron metidos en una situación como en la que estamos nosotros y ahora ellos ya son pues grandes investigadores, pero pues sí, yo creo que eso es lo que ganas al venir a estos congresos, más que nada sociabilizar con ellos y intercambiar ideas también. ¿Y cómo te hace sentir eso? Pues de cierta forma bien, porque sabes que a lo mejor ya te conocen, entonces en un futuro puedes hacer nuevos proyectos, ya estás seguro que en un momento cuando le escribas vas a ver quién eres tú y no un extraño que le está escribiendo por primera vez a una persona. Entonces pues es bueno. Muy bien. ¿Te podrías despedir en inglés, por favor? Yes, see you everybody, and I hope you enjoy this video. Thank you.